Bienvenidos a la lección número 10. Hoy vamos a tratar el tema, Dios creó al hombre para que sea próspero. O sea, vamos a ver para qué fue que nos creó el Señor. Dios nos creó para ser prósperos. Y eso es de lo que se trata la clase el día de hoy. Nosotros, antes de que viniéramos a los caminos del Señor, vivíamos de escasez. Vivíamos con problemas, vivíamos con todo tipo de situaciones. Pero hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, el Señor comienza a operar un gran cambio en nuestra vida. Y por eso, si usted, mi querido estudiante, ha llegado hasta esta lección, es porque usted ya ha vencido. Y entonces Dios quiere hablar hoy para qué fue que Dios lo creó. ¿Para qué Dios fue el que nos creó a nosotros? ¿Para qué nos creó a cada uno de nosotros? Veamos pues. Primera de Timoteo 6:17 dice de la siguiente manera. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. O sea, Dios creó todo, absolutamente todo, mis queridos, es para que nosotros las disfrutemos. El enemigo fue el que nos robó esa prosperidad y nos la robó en el paraíso. Por eso, a través de Jesucristo, que es el segundo Adán, el Señor vuelve a darnos la oportunidad de que entendamos que Él nos hizo para que fuéramos personas prósperas. Por eso nosotros tenemos que entender que la primera ofrenda que recibió el Señor y la más grande que haya recibido fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos, porque nosotros entendemos por prosperidad las riquezas, pero esa no es la prosperidad. La verdadera prosperidad es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, porque si lo tenemos a Él, entonces podemos reclamar las promesas de prosperidad. Pero si no lo tenemos, usted puede tener muchísimo dinero, pero como dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo, tener mucho, si al final de su vida va a perder su alma? Porque la gran promesa de Dios, la gran prosperidad de nosotros es la vida eterna. Que eso no nos quepa la menor duda. Por eso debemos de entender esto muy bien. Entonces, vamos a entender qué es la ofrenda. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a entender por qué nosotros debemos de ser, porque ofrenda es tener gratitud para Dios. Por eso es que todo, absolutamente todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es gracias a Dios. Una persona que no le dé gracias a Dios por todo lo que tiene, inclusive en medio de sus dificultades, es porque no ha conocido a Dios. Pero esta debe ser la actitud de nosotros, como dice Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué tremenda esta palabra de Dios. Nos enseña a ofrendar. Es decir, que si nosotros recibimos, nosotros le damos también a Dios. Le vamos a dar lo que le corresponde a Dios. Siempre. Y nosotros serán nuestros graneros con abundancia. Y la tierra nos producirá mucho fruto. Y nos sobrará para ayudar a otros. Así es la manera como Dios nos quiere bendecir. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que si nosotros recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Entonces, tengamos muy en cuenta la palabra de Dios. Miren la diferencia entre una ofrenda que agrada a Dios y una que desagrada a Dios.
Entonces, cuando nosotros le demos una ofrenda a Dios, démosla de todo corazón, que le agrade a Dios, que Él la reciba con gozo, no que lo vea ahí dirá, esto sí es para mí, eso es lo que yo me merezco. Entonces, debemos de tener un corazón agradecido. Miremos lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, con lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Estamos hablando en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, un libro que fue escrito después de que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero Abel, recuerden ustedes que fue hijo del primer hombre, de Adán y Eva. Él fue hijo de Adán y Eva. Pero ¿qué ocurrió? Este muchacho ofreció, en ese entonces ofrendaba al Señor y él ofrendó de lo mejor, escogió lo mejor de lo que él tenía, el mejor cordero para sacrificarlo y ofrecérselo al Señor. Pero Abel, él ofreció lo que a él le sobraba. Y por eso es diferente la ofrenda que dio Caín a la de Abel. Por eso, cuando el Señor se agradó de Abel, entonces le dio celo y resentimiento a su hermano. Entró un espíritu de odio y lo asesinó. Porque esa es la historia. La ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda de Abel, como lo dice aquí en Hebreos. Y que miles de años después dan testimonio. O sea, eso queda en la mente del Señor siempre. Ofrecer es un acto voluntario, así demostramos nuestro aprecio a quien amamos. ¿Cómo es la ofrenda? Algo voluntario, algo voluntaria. Abel se desprendió de lo material y ofrendó con amor, por eso Dios aceptó su ofrenda. Hay muchas personas que desprenderse de una ofrenda es algo difícil, pero nosotros lo debemos de hacer con la misma actitud que tuvo Abel. Se desprendió de lo material y ofrendó con amor. Caín, en cambio, como un niño, se aferró a lo que más amaba, dando lo que no le interesaba. Sí, lo que él más quería, pues así son los niños, ¿no? Los niños dar es lo que, no, eso me gusta, no, lo que no me interesa, él lo da. Pero el pensamiento de Abel fue totalmente diferente al de Caín. Por eso nosotros debemos de entender, por esto Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Más excelente. El hombre que ama a Dios quiere darle lo mejor a Dios. Por eso nosotros somos más excelentes. Debe estar dispuesto a pagar el precio. Y el Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, entonces quiere darle siempre lo mejor. Que nunca se le olvide esto. Sacrificio. La ofrenda generalmente es un sacrificio porque tiene que desprenderse de algo. Pero es un sacrificio, pero usted se va a desprender por amor a Dios. Abel entendía que una ofrenda correcta significa sacrificio. Por eso buscó lo mejor de su rebaño para ofrendar. Él buscó siempre lo mejor. Juan 3:16 dice de la siguiente manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no escatimó absolutamente nada a Dios para beneficiarnos a nosotros. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tuvo que morir Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la ofrenda más grande. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios todos los días de nuestras vidas. Porque Él ya ofrendó al que nos redimió, al que nos libró de la esclavitud. ¿Cómo no vamos a ser buenos con Él? ¿Cómo no vamos a ofrendar lo mejor para Él? Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Alcanzó testimonio de justificación. En Génesis 22, 16, 17 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando Dios te pida que tú tienes que ofrendar, hazlo con esta misma actitud que tuvo Abraham. El Señor le pidió en sacrificio a su hijo lo que más amaba, pero todos conocemos la historia. Él fue obediente. Y en el momento en que iba a sacrificar a su hijo, Dios envió a un ángel para que detuviera la mano de Abraham, para que no lo sacrificara. Y fue allí cuando apareció un cordero, y es donde aparece nuestro Dios proveedor, Jehová Jireh. Es una tremenda bendición. Cuando nosotros ofrendamos, lo que nosotros vamos a recibir es bendiciones tras bendiciones, así como le dijo Abraham, y te bendiciré y multiplicaré tu descendencia. Y esa es la misma promesa para ti. Por eso él alcanzó testimonio de justificación. ¿Qué más nosotros podemos aprender de esto? La ofrenda habla después de muerto. O sea, lo van a recordar por siempre. El Señor lo va a tener de recuerdo por siempre. Y esas ofrendas alcanzarán a todas tus generaciones. Por eso nosotros debemos esforzarnos siempre en dar lo mejor para Dios. Porque cuando nosotros estamos ofrendando, de pronto no estemos ofrendando para el siguiente mes no, de pronto estamos ofrendando para más adelante de nuestros hijos, porque Dios se acordó de nuestras ofrendas y va a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos y las futuras generaciones, así como lo hizo con el pueblo de Israel, porque de Abraham es donde viene el pueblo de Israel. Y si nosotros observamos el pueblo de Israel, es el pueblo más bendecido de este mundo, que a nadie le quepa la menor duda. Y todos los que somos hijos de Dios y los que hemos recibido a Jesucristo, tenemos esa misma bendición. Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita. O sea, todo lo que tú hagas apegado a lo que el Señor nos manda, seremos benditos. Pero si nosotros no lo hacemos, pues es lo contrario. Es el contraste. Dios da testimonio de sus ofrendas. Entonces, nunca olvide, las ofrendas se convierten en un argumento a favor de cada uno de nosotros, a favor de ti y a favor de mí. En eso es que se convierten las ofrendas. Dios da testimonio de sus ofrendas. Lucas 7, 5, 6 habla de la siguiente manera. El Señor Jesucristo dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y ahorita les desarrollo este pasaje. Y dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí está algo muy importante. Había un centurión, un hombre muy importante, muy prominente del ejército romano en aquel entonces, y tenía uno de sus servidores que estaba muy enfermo. Pero él conocía a Jesús, conocía a Dios. Y los apóstoles, cuando vinieron a interceder por él, les dijo, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, que había ofrendado para las cosas de Dios. Y entonces dice, Jesús fue con ellos, porque él se dispuso, porque Jesús va donde hay personas que ayudan y que ofrendan. Eso es una bendición. Las ofrendas llaman a Jesús. Pero cuando Jesús vino, fue hacia ellos, le mandó a decir, no, ya no vengas porque ya no hay necesidad. O no hay necesidad, no, sino como Jesús tiene autoridad, entonces él podría decir una palabra y una palabra de Jesús bastaría para sanarlo. Y esa es la fe. Esa es la fe. Fe para ofrendar. Entonces, este centurión las ofrendas de él dieron testimonio y por eso fue bendecido en lo que él le solicitó al Señor. Las riquezas provienen de Dios, que nunca nos quepa la menor duda
que las riquezas provienen de Dios, para que nadie se haga orgulloso, porque así es la gente de este mundo. Yo hice, yo tengo, esto es mío. Cuando usted escuche hablar a una persona de esta manera, las personas tienen mucho orgullo. Una persona que verdaderamente tiene, jamás habla en primera persona. Jamás. Es una persona humilde. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, todo, absolutamente todo lo que hay en este mundo es obra de Dios. Y les quiero recordar una enseñanza. Alejandro el Grande, cuando él murió, dijo que cuando a él lo fueran a sepultar, que su ataúd lo cargaran los médicos, para que todo el mundo entendiera que por más de que los médicos supieran, no, ninguno pudo salvarle la vida. Eso fue. Y que todas las riquezas que él tenía, oro, joyas y todo, las esparcieran por el camino. Porque para darle a entender a todo el mundo que cuando uno se muere, nada se lleva. Y también hizo lo siguiente, que dejaran las manos de él por fuera, para que todo el mundo se diera cuenta que con las manos vacías venimos a este mundo y con las manos vacías nos vamos. Eso es una tremenda enseñanza para este tiempo. Por eso todo proviene de Dios. Las riquezas son de Dios. Primera de Crónicas 29:17 dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente he ofrecido todo esto y ahora te he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Cómo deben de ser las ofrendas para Dios? Deben de ser del corazón y deben de ser espontáneamente. Aquí nos está hablando de que cuando la gente se dispuso, ofrendó más allá de sus fuerzas y ofrendó espontáneamente. No hubo que insistirles, que eso es muy importante que nosotros entendamos esto, porque Dios escudriña los corazones. Dios ve el esfuerzo de tu ofrenda. Dios no mira la cantidad, pero sí mira tu sacrificio, porque no es lo mismo. El Señor Jesús, Él siempre está mirando cuál es el sacrificio de la ofrenda, porque no es lo mismo que una persona que no tiene a una persona que tiene mucho. Muchos dan de lo que les sobra, pero otros dan todo lo que tienen, que eso es muy diferente. Hay personas que quieren impresionar a Dios y que Él los observe, pero no. Nosotros debemos de dejar que Dios sea quien escudriñe nuestro corazón. En Lucas 21:4 nos da un tremendo ejemplo el Señor acá. Porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobraba, más de su pobreza, esta echó de su pobreza todo el sustento que tenía. O sea, los ricos llegaban y echaban las monedas y que todo el mundo se diera cuenta, que sonaran mucho. Pero esta viejecita sacó de lo único que tenía y ofrendó. Y el Señor Jesús le estaba observando. Por eso les digo que Dios siempre nos está observando cuando nosotros estamos ofrendando. Las ofrendas no es para impresionar a Dios. La rectitud que agrada a Dios. La integridad es el resultado de la generosidad. Recuerden eso. Cuando somos íntegros en el Señor, nosotros damos con generosidad. A Caín lo destruyó el egoísmo, porque él dio de lo que le sobraba. A Judas lo destruyó la avaricia, porque él vendió al Señor por unas monedas. Abraham estuvo a punto de ofrendar a su propio hijo, pero el Señor vio su corazón, vio que él lo hacía de todo corazón, en obediencia, porque Dios es el que escudriña los corazones. En Génesis 22:17 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y aquí lo repetimos, para que no se nos olvide. Y multiplicaré tu descendencia como a las estrellas del cielo y como a la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué más vemos acá? Voluntariamente te he ofrecido todo esto. En Primera de Crónicas 29 dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón
ofrendaron voluntariamente al Señor. Salomón utilizó lo mejor para la construcción del templo. Recuerden eso. Provino esto de David y de lo que dio el pueblo voluntariamente. Recuerden que David iba a construir el templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió. Al único que le permitió esto fue a Salomón. Pero el rey David le dejó todo lo necesario para la construcción del templo. Hacer la obra de Dios implica un desafío económico. Por eso es tan importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros en esta clase podamos aprender que la ofrenda es muy importante para que pueda continuar la obra del Señor, para que puedan ser construidas las iglesias, para que puedan ser enviados misioneros, para que la obra del Señor crezca y el mundo pueda cambiar. Es muy importante que nosotros entendamos todo esto. El pueblo debe tener un buen ánimo para sembrar voluntariamente. Eso es lo que nos pide el Señor. El pueblo ha dado espontáneamente para ti. En 2 Corintios 9:7 dice, y cada uno del Señor sabe esto, como propuso en su corazón, no con tristeza. Nosotros debemos de ofrendar es con alegría, no por necesidad, porque Dios no tiene necesidad absolutamente de nada. Nosotros somos los que tenemos necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud debe ser la correcta. ¿Y qué nos dice después? Viene acá lo que es la promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Imagínense ustedes. Por eso nosotros debemos ofrendar siempre con alegría. Entonces, por eso en Proverbios 11:25 vuelve y nos dice el Señor, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, esto es de ida y vuelta, mis hermanos. Yo ofrendo para el Señor y el Señor me bendice. Y la ofrenda es un pequeño sacrificio que nosotros hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme Él nos dice. Y de acuerdo como esté en mi corazón, yo voy a ofrendar. Voy a ser generoso con Dios. Porque dice que el alma generosa será prosperada. Vamos a mirar ahora algo muy importante. Ya vimos por qué es importante ofrendar, que eso viene del corazón. Ahora vamos a mirar aprendiendo a diezmar. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos. Repito nuevamente, ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte de todo lo que nosotros recibimos. En Hebreos 7, del 2 al 6, nos dice de la siguiente manera. Lo que hizo Abraham, porque Abraham fue una persona próspera. Y miremos este caso. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. O sea, de todo lo que él iba engrandeciéndose. A medida que el Señor le iba dando, él dio el 10%, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es el Rey de Paz. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, cuando uno da la 10ª parte de las cosas, de lo que tú recibes al Señor, entonces viene la oración del sacerdote, que fue él, y entonces vamos a recibir todas las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? En Génesis 28, 20, 22, dice de la siguiente manera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, o sea, todo lo necesario, todo lo que yo necesito para poder sobrevivir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es algo bíblico. Esto no es un invento de nosotros los seres humanos. Esto es algo de Dios.
Por eso cuando nosotros entendemos esto, Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir en gran manera. En Malaquías 3:10 nos dice por qué nosotros debemos de diezmar. Y aquí está la clave. Traer los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es en la iglesia donde tú te congregas. En este caso, nuestra iglesia es Ministerio Salem. Y haya alimento en mi casa. Y probadme, miren, dice Dios que lo pruebe. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Imagínese usted, ¿cómo no lo voy a hacer? Si ahí está mi bendición, ¿cómo no lo voy a hacer? Por eso, todos los que estamos aquí debemos de entender que debe ser una disciplina, debe ser un hábito en nuestras vidas, apartar los diezmos para el Señor. Porque es una ley, es algo que el Señor nos pide. No nos está diciendo aquí de todo corazón que la ofrenda es diferente. Si vemos que la ofrenda es del corazón, aquí esto es una ley. Es algo que Dios nos pide para que todas las promesas se cumplan en nuestras vidas. En Malaquías 3, 10, 12, en esta parte, entonces dice lo que el Señor va a hacer cuando cada uno de nosotros entendemos lo que es diezmar. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá. ¿Quién es él? El enemigo, el que nos ha mantenido en pobreza todo el tiempo, pero porque nosotros no conocíamos esta bendición, no conocíamos esta ley divina. Porque aquí es donde Dios donde dice, probadme en esto, es en la única parte donde dice Dios, probadme en esto. Ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Nunca más habrá pobreza. Y todas las naciones os dirán, imagínense cómo nos van a ver los demás, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que debemos entender nosotros. Y vuelvo y le repito, ¿qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de algo. Por ejemplo, aquí yo coloco un ejemplo. Tenemos un billete de $100. Entonces yo recibo $100, entonces el 10% es un billete de $10, que es lo que le corresponde al Señor. Espero que nosotros todos que estamos acá estemos comprendiendo esta lección. Traer los diezmos al alfolí. ¿Qué es esto? Ya les expliqué en la cita anterior, pero quiero dejarles en claro y que quede esto grabado en nuestras mentes. Los diezmos se llevan a la iglesia donde uno se está edificando. No lo olvide. Esto debe hacerse regularmente. Así como a usted le dan un salario regular, entonces de la misma manera, regularmente usted le da al Señor. Dios nos está bendiciendo todo el tiempo. Nosotros nos levantamos todos los días, tenemos aire, tenemos el sol. Todo el tiempo el Señor nos está bendiciendo. Todo el tiempo. Que haya alimento en mi casa. Con los diezmos se sostiene la obra de Dios. Recuerde eso. Se paga el edificio. Se pagan a los empleados que trabajan en la iglesia. Se pagan los servicios. Todo lo que demanda, los gastos que demanda la iglesia. ¿Por qué me estoy ocupando yo? Porque estamos a través de esta plataforma y les estoy hablando porque tenemos unos equipos dispuestos que han sido con la fidelidad de los hermanos que han dado sus diezmos, han ofrendado a tiempo y por eso es que podemos dirigirnos a ustedes. Y creemos que ustedes también están aprendiendo a hacer esto para que el Señor los bendiga siempre. ¿Qué más significa hay alimento en mi casa? Con esto nosotros mantenemos el edificio y por esto Dios recompensará a las personas que cumplen con este mandato divino, así como está la promesa allí. Reprenderé al devorador. Dice el Señor, y probadme en esto, ¿cierto? Que es el único texto de la Biblia que les comentaba que dice donde Él nos prueba. Los que somos hijos de Dios somos obedientes a sus palabras.
no tendrán que estarnoslo recordando. Nosotros lo vamos a hacer por nuestra propia voluntad y siempre lo tendremos presente. Dios se compromete a bendecirnos con abundancia. Ahora nosotros nos comprometemos a ser fieles con Dios. Él siempre nos dará de lo que le pedimos o nos dará más de lo que nosotros podamos imaginar. Eso es muy importante. Una de las cosas muy importantes es que Él va a reprender al devorador por nosotros. Nosotros vemos donde hay mucha necesidad. Nosotros muchas veces hemos tenido una gran necesidad. El devorador es el espíritu de ruina. El Señor se compromete a alejarlo de nuestras vidas. Eso sí, que no les quepa la menor duda. Requerimos ser fieles para que Dios actúe a nuestro favor. Y todas las naciones nos dirán bienaventurados. Los que vivimos aquí en Estados Unidos sabemos que vivimos en la mejor nación del mundo. Que nadie le quepa la menor duda de eso. ¿Pero por qué? Porque este país es un país que tiene raíces cristianas y ha sido fiel con el Señor. Tan fiel es que respalda al pueblo de Israel y por eso el Señor lo bendice. La bendición será tan clara que se extenderá a otras naciones. Por eso la bendición se extendió a esta gran nación. Israel es una tierra próspera. Estados Unidos es una tierra próspera porque ayuda a Israel incondicionalmente. Recuerda que el Señor dijo, y bendeciré a los que te bendigan. Y Estados Unidos siempre ha bendecido a Israel. Esto sucede cuando la maldición ha sido quitada y la bendición restaurada en nuestro territorio. La pregunta ahora es, hermano y hermana, ¿quieren seguir ustedes siendo bendecidos? Entonces, obedezcamos a Dios. Ofrendemos y diezmemos. Esto es del corazón y es una petición, es algo que el Señor nos pide. Cuando hay reciprocidad del hombre hacia Dios, el Señor pone la fidelidad del corazón de acuerdo a lo que el hombre le ofrenda. Adán tomó del huerto lo que le correspondía a Dios junto con Eva. Sus corazones se desviaron y quisieron tener más. Ahí es donde está lo grave. Dios se reserva el 10% de todo lo que nos da para probar nuestro compromiso con Él. Por eso hemos entendido hoy, y como conclusión, es que Dios nos creó para que fuéramos prósperos. Quiero pedirles el favor una vez más de que usted pueda desarrollar su cuestionario, que se pueda comunicar con su maestro, que usted se puede comunicar a través de la red que hemos creado por WhatsApp con los asistentes de la escuela y con los maestros y le puede hacer preguntas de acuerdo a sus inquietudes que se hayan generado a través de las clases en el horario de 7 a 9 de la tarde los días viernes, que es el horario que van a tener ellos dispuestos. Así es de que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.